La mesa estaba puesta para 4, las verduras cortadas, el pollo marinándose. Los perros de la familia estaban fuera ladrando sin motivo aparente. Dentro de la casa, palomitas en el sofá, una película en pausa y un vaso para bebés todavía medio lleno. Pero la familia Mday había desaparecido. Todos y cada uno de ellos. No había señales de robo, ni gritos, ni sangre, solo silencio. Pasaron los días, luego las semanas, luego los años. Y con cada día que pasaba, surgían más preguntas. ¿Se habían marchado por voluntad propia? ¿Se habían escondido? ¿O había pasado algo terrible? Entonces, en lo profundo del desierto de California, a kilómetros de cualquier lugar y de cualquier persona, un encuentro fortuito desvelaría este caso. Lo que encontraron los investigadores se convertiría en uno de los descubrimientos más extraños, porque detrás de la vida aparentemente normal de los McTay se escondía algo escalofriante. ¿Qué pasó realmente dentro de esa casa? ¿Cómo puede una familia desaparecer sin dejar rastro? Joseph Mday era el tipo de hombre que no buscaba llamar la atención. En silencio se había convertido en padre, marido y constructor. A los 40 años había logrado un ritmo de vida tranquilo, centrado en su familia y en un negocio en el que se había volcado. Productos inspirados en la tierra. No trabajaba para cumplir el sueño de otra persona. Trabajaba para cumplir el suyo. Su empresa se especializaba en fuentes decorativas personalizadas, de las que se ven en los rincones de los jardines cuidadosamente diseñados. Pero Joseph no solo vendía fuentes. Ofrecía serenidad en piedra y agua, piezas hechas a mano que daban vida a los espacios ordinarios. A los clientes les encantaba su pasión, y poco a poco su pequeña empresa fue creciendo. Su taller solía estar lleno del sonido de las herramientas, el agua corriendo y la música de fondo. Tenía una visión que combinaba el arte, la naturaleza y la funcionalidad. Y no estaba solo. A su lado siempre estaba Summer Mday, de 43 años, antes conocida como Virginia Lisa Randa. Pero para todos los que la rodeaban, era simplemente Summer, la esposa de Joseph y una madre dedicada. Summer tenía una intensidad tranquila. Había trabajado como agente inmobiliaria y ocasionalmente ayudaba con el diseño de interiores. Tenía un instinto natural para el espacio y la belleza. No solo ayudaba con el negocio entre bastidores. Hacía de la casa un hogar. Sus amigos decían que era amable y considerada, pero que tenía un lado protector cuando se trataba de sus hijos. Se notaba en la forma en que trataba a los desconocidos en el parque o cuando controlaba las rabietas de uno de los niños en el pasillo del supermercado. Su vida no era glamurosa, pero era sensata y centrada. Juntos, Joseph y Summer habían construido una vida que parecía segura y estable, incluso idílica. Tenían 2 hijos, Johnny, de 4 años, y Joseph Jr., de solo 3. Los niños eran muy parecidos en edad, pero tenían personalidades diferentes. Johnny siempre estaba explorando, haciendo preguntas. Le gustaba tocarlo todo, entender cómo funcionaban las cosas, desmontar sus juguetes e intentar volver a montarlos con un destornillador que le había robado a su padre en el taller. Joseph Jr. era más seguidor, pero alegre y brillante. Idolatraba a su hermano mayor. Los dos eran inseparables y su energía llenaba cada rincón de la casa. Su casa en F. Brook, California, estaba situada en un barrio tranquilo y familiar.
el tipo de lugar donde la gente se conoce por su nombre, pero no todos los detalles de sus vidas. La casa de los Mixday era una vivienda unifamiliar blanca con techo de tejas rojas. Modesta pero cómoda, rodeada de colinas, eucaliptos y amplios cielos abiertos. No eran ricos, pero tenían lo suficiente. Y más que eso, tenían planes. Los vecinos los veían a menudo. Joseph está en la entrada cargando herramientas en su camioneta. Summer lleva a los niños a pasear por la calle sin salida. Los dos perros de la familia suelen estar en el patio trasero, ladrando alegremente a las ardillas. Los Mackay parecen ocupados, pero en el mejor sentido posible. Hay proyectos pendientes de terminar. Un jardín trasero que acababan de empezar, pero dentro de la casa se podía sentir la calidez. Las paredes estaban cubiertas de fotos enmarcadas. Cumpleaños, días de playa, instantáneas borrosas de los niños sonriendo con la cara manchada de chocolate. En el salón siempre había algunos juguetes esparcidos y el olor a palomitas o a algo horneándose en el horno solía llenar el aire. Summer estaba muy ocupada persiguiendo a dos niños pequeños, y Joseph compaginaba las llamadas de los clientes con clavar clavos y hacer entregas. La vida era ajetreada, sin duda, pero era buena, muy buena. Los fines de semana llevaban a los niños al parque o almorzaban en una cafetería local. Joseph solía hacer malabarismos con las llamadas del trabajo mientras Summer entretenía a los niños. Hablaban de ampliar Earth Inspired Products, de arreglar el jardín trasero, de quizá hacer un viaje cuando el negocio estuviera más consolidado. Nada extravagante, solo unos días fuera en familia. No eran ostentosos, no eran dramáticos, eran normales en todos los sentidos. Y quizá eso es lo que hizo tan difícil de entender lo que sucedió después, porque no había señales ni advertencias de que algo fuera mal, ni discusiones, ni comportamientos extraños que llamaran la atención de los vecinos, ni amenazas, ni sombras amenazantes. Solo una familia, dos padres y sus dos hijos pequeños, viviendo sus vidas, construyendo algo poco a poco y soñando con el futuro que estaban forjando juntos. Pero detrás de esa rutina diaria, de las sonrisas, de las manos entrelazadas y de las idas y venidas al colegio, había algo que nadie podía ver. Algo se avecinaba. Y en cuestión de días, todos desaparecerían sin dejar rastro. Era jueves, 4 de febrero de 2010. Al principio nada destacaba en ese día. En un tranquilo barrio de Fallbrook, California, la casa de los Mday se mezclaba con la calma. La tarde había transcurrido como cualquier otra. Joseph había estado trabajando en su negocio como de costumbre. Summer había estado en casa con los niños. No se informó de nada fuera de lo normal, ni de visitantes extraños, ni de discusiones ruidosas. Nada que indicara que ese día marcaría el comienzo de un misterio que desconcertaría a los investigadores y sacudiría a una familia hasta sus cimientos. A las 7:47 p.m., la cámara de vigilancia de un vecino captó un momento breve, casi imperceptible. Se vio la parte inferior de un vehículo, un SUV de color claro, probablemente el Isuzu Trooper de la familia, saliendo del camino de entrada de los Mday. Las imágenes no captaron rostros. No parecía una emergencia, pero fue la última prueba visual de movimiento en la casa. Poco después, a las 8:28 p.m., se realizó una llamada desde el teléfono móvil de Joseph a su socio comercial, Charles Chase Merritt, que fue desviada al buzón de voz.
Merritt declaró más tarde a la policía que ignoró el mensaje de voz porque estaba viendo una película. El móvil de Joseph se conectó a una torre en F-Brick. Lo describiría con naturalidad, como si nada de esa llamada perdida le llamara la atención en ese momento. Pero sería la última llamada conocida del teléfono de Joseph M. Day. A partir de ese momento, todo quedó en silencio. Durante unos días, nadie pensó en lo peor. La familia y los amigos asumieron que los McKay estaban haciendo un viaje corto, tal vez explorando los nuevos alrededores o visitando un pueblo cercano. No era raro que Joseph y Summer hicieran planes espontáneos con los niños. Pero al llegar el fin de semana, la preocupación comenzó a afianzarse. Las llamadas a los teléfonos de Joseph y Summer empezaron a ir directamente al buzón de voz. Los mensajes de texto quedaron sin leer. Los correos electrónicos no recibieron respuesta. Y no había señales de actividad en sus cuentas de redes sociales ni en sus tarjetas bancarias. El 6 de febrero, el padre de Joseph, Patrick, comenzó a preocuparse cada vez más. No había sabido nada de su hijo en días, y eso no era propio de Joseph. Estaban muy unidos. Summer también solía mantenerse en contacto regular con la familia. Ahora, nada. El 7 de febrero, sus allegados se pusieron en contacto entre sí para compartir sus preocupaciones y preguntarse si alguien los había visto o sabía algo de ellos. Nadie sabía nada. Casi 9 días después del último contacto conocido, el 13 de febrero, el hermano menor de Joseph, Michael Maquette, se dirigió a la casa. La camioneta Isuzu no estaba en la entrada. La casa parecía tranquila, demasiado tranquila. Michael llamó a la puerta. Nadie respondió. Caminó alrededor de la propiedad, comprobando las ventanas. Desde el exterior, no había señales de problemas. No había ventanas rotas, ni puertas forzadas, ni luces rotas. Pero entonces se fijó en algo inquietante. Los 2 perros de la familia estaban en el patio trasero. Estaban hambrientos, visiblemente angustiados, y era evidente que llevaban días sin que nadie los cuidara. Solo eso ya le heló la sangre a Michael. Joseph y Summer adoraban a sus perros. No los habrían dejado allí sin más, sin haberlo planeado. Algo iba mal. Michael no encontró la manera de entrar, así que forzó la entrada y se coló en la casa por una ventana abierta. Lo que encontró dentro no se parecía en nada a lo que había imaginado. La casa no estaba saqueada. No había signos de lucha, ni muebles volcados, ni cristales rotos, pero estaba inquietantemente congelada, como si el tiempo se hubiera detenido en un momento muy concreto. En la cocina había una caja de huevos sobre la encimera, no apartada para el desayuno. Abandonado como si alguien tuviera intención de volver, pero nunca lo hizo. En el salón había cuencos de palomitas sobre el sofá. El mando de la televisión estaba cerca. Como si una noche de cine en familia se hubiera interrumpido bruscamente. Había juguetes de niños esparcidos por el suelo. No había maletas hechas, ni ropa que faltara, ni señales de que la familia se hubiera preparado para ningún tipo de viaje. Las camas estaban hechas. La colada estaba a medio doblar. El correo estaba sobre la encimera, sin abrir. Y sin embargo, Joseph, Summer, Johnny y Joseph Jr. habían desaparecido. No había ninguna nota. No había lesiones ni accidentes. Michael recorrió todas las habitaciones. Revisó el garaje,
los armarios, el patio trasero y el cobertizo. Nada. Gritó sus nombres. Todavía nada. El silencio en la casa era ensordecedor. No era el tipo de silencio que se produce en una casa vacía. Era el silencio de algo que se había dejado atrás. Algo interrumpido. Con una profunda sensación de temor, Michael salió de la casa y comenzó a hacer llamadas urgentes. Se puso en contacto con la familia y luego con la policía. Algo había sucedido. No sabía qué, pero estaba claro que los Maxey no se habían ido simplemente de vacaciones. Fuera lo que hubiera pasado, no era normal. El 15 de febrero, Michael presentó una denuncia oficial por la desaparición de su hermano, su cuñada y sus sobrinos en el departamento del sheriff del condado de San Diego. Las autoridades respondieron rápidamente. Los agentes llegaron a la casa y revisaron la misma escena extraña e intacta. Tomaron las primeras declaraciones, registraron la casa y no encontraron pruebas inmediatas de juego sucio. No había sangre, ni entradas forzadas, ni cerraduras rotas, ni huellas dactilares fuera de lugar. Todo en la casa parecía normal, pero de una manera que también parecía extraña, demasiado normal, demasiado intacta, como una exposición en un museo de una vida que se había detenido. Una familia había vivido allí, riendo, jugando, cocinando, planeando su futuro. No había indicios de juego sucio. La casa tenía electricidad. La nevera estaba llena. Había platos en el fregadero. No parecía una familia que se preparara para desaparecer. Parecía una familia que tenía toda la intención de volver. Excepto que no lo hicieron. El 19 de febrero se obtuvo una orden de registro y los investigadores llevaron a cabo una inspección más exhaustiva. Esta vez, examinaron los ordenadores de la familia, los registros financieros y los historiales telefónicos. Entrevistaron a los vecinos y comenzaron a reconstruir una cronología. Intentaron rastrear el vehículo, buscaron en las cámaras de vigilancia cercanas, revisaron los correos electrónicos y las citas del calendario, pero no encontraron ninguna pista. Los pasaportes de la familia seguían en la casa. Ese era un detalle crucial, que hacía mucho menos probable cualquier teoría sobre un viaje internacional o un traslado repentino. No había retiradas bancarias recientes que sugirieran que alguien estuviera planeando huir o empezar una nueva vida. No faltaban maletas, ni había cambios en sus finanzas o seguros. Todo estaba intacto. Joseph y Summer no tenían antecedentes penales, ni enemigos conocidos ni antecedentes de consumo de drogas o violencia. Sus finanzas no eran perfectas, pero no estaban en crisis. Tenían planes. Estaban involucrados en la vida de sus hijos. No encajaban en el perfil de personas que huyen de algo. Y luego estaba la casa. El tipo de cosas que no se dejan atrás, a menos que se vea obligado a hacerlo. La camioneta Isuzu había desaparecido junto con la familia, pero no dejó ningún rastro digital, ninguna infracción de tráfico, ningún avistamiento, ningún escaneo de la matrícula. Era como si el SUV hubiera sido tragado por la tierra. Las autoridades entrevistaron a vecinos y amigos, preguntándoles si habían visto alguna actividad sospechosa. ¿Alguien había visto a extraños cerca de la casa? ¿Vehículos desconocidos, discusiones, entregas inusuales? Nadie había visto nada. Al principio, la policía barajó una teoría discreta. Quizás se habían marchado por voluntad propia. Sin juego sucio, sin delito, solo una familia, quizás agotada, quizás en busca de algo nuevo, algo privado.
Entonces llegó el primer gran avance. El todoterreno Isuzu fue encontrado aparcado cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, en Santa Cruz. Había sido remolcado desde el aparcamiento de un centro comercial unos días después de la desaparición de la familia. En su interior se encontraron las sillas infantiles y señales de que el vehículo no había sido limpiado ni preparado para un abandono prolongado. Esto aumentó el misterio. ¿Por qué la familia dejaría su coche cerca de la frontera sin equipaje, sin un plan y sin dejar rastro? El siguiente giro se produjo en el ordenador de la familia. Los investigadores descubrieron búsquedas en Internet realizadas en los días previos a su desaparición. Una destacaba: ¿qué documentos necesitan los niños para viajar a México? Otras incluían clases de español para niños y viajes a México con niños. Luego, aparecieron imágenes de vigilancia de un paso fronterizo. El vídeo de la abuela mostraba lo que parecía una familia de 4 miembros, 2 adultos y 2 niños, entrando en México. Las figuras eran difíciles de identificar y las imágenes eran lejanas, pero bastaron para desatar una tormenta. ¿Habían huido los Micay a México? Algunos investigadores creían que era posible. Otros tenían dudas. Las imágenes no eran concluyentes y el paso fronterizo no era seguro. Cualquiera podía cruzar con un mínimo de vigilancia. Aún así, para los medios de comunicación y el público, la teoría de la desaparición voluntaria se afianzó. Los titulares se dispararon. La familia McStay huye a México. Se han ido sin decir adiós. Las especulaciones explotaron en Internet. Detectives aficionados inundaron los foros con teorías. Quizás huían de deudas, empezaban una nueva vida o escapaban del peligro. Un investigador autoproclamado, Rick Baker, incluso publicó un libro titulado No Goodbyes, en el que afirmaba que Summer Mead había matado a su familia y había huido. El libro describía a Summer como una persona inestable, celosa y propensa a los cambios de humor. Citaba rumores, habladurías y afirmaciones sin fundamento. Pero había un problema. Nunca había conocido a Summer. Su teoría se basaba únicamente en conjeturas y no había pruebas. Mientras tanto, los más cercanos a los Mackay no se creían nada. El hermano de Joseph rechazó rotundamente la idea de que su familia hubiera desaparecido voluntariamente. Lo mismo hizo la hermana de Summer. Por un lado, el pasaporte de Summer había caducado y no había constancia de que hubieran renovado los suyos. Si planeaban cruzar a México, ¿cómo iban a volver? Otros críticos de la teoría señalaron que los Mackay tenían más de $100,000 en cuentas bancarias sin haber retirado fondos para preparar un viaje, y que sus cuentas no se habían movido después de su desaparición. Y había algo más, un detalle importante al que pocos prestaron atención en ese momento. Los Mackay habían dejado claro a sus amigos que les daba miedo viajar a México. La violencia de los cárteles de la droga les ponía nerviosos. Joseph, en particular, se mostraba muy partidario de mantenerse alejado de la frontera. Entonces, ¿por qué, de entre todos los lugares, llevarían allí a sus 2 hijos pequeños? La teoría de la desaparición voluntaria comenzó a desmoronarse. Los investigadores y la opinión pública también centraron su atención en Charles Chase Merritt, la última persona que había tenido contacto con Joseph McKay y la primera en denunciar su desaparición. Según los registros estatales, Merritt tenía antecedentes penales por robo y receptación. Su condena más reciente, en 2001,
estaba relacionada con el robo de equipo de soldadura y perforación por valor de $32.000 en una empresa metalúrgica de Monrovia, California. Un conocido dijo a un periodista de San Diego: «Creo que la policía debería investigar a él y a cualquiera relacionado con él». En 2013, Merritt reconoció que había pasado más de una hora con Joseph, el día en que desapareció la familia McCabe. También fue la última persona a la que Joseph llamó desde su teléfono móvil. Merrick afirmó haber superado una prueba de polígrafo y mantuvo que no tenía ningún conocimiento que pudiera ayudar a resolver el misterio de la desaparición de la familia. Cuando se le preguntó si Merrick podría estar involucrado, el padre de Joseph, Patra McStay, respondió: «Tengo que tener fe en Chase porque tengo que tener fe en mi hijo». Creo que Joseph confiaba en Chase y creía en él. ¿Creo que Chase está involucrado? No lo creo. Y realmente espero que no. Merritt llegó incluso a expresar su interés en escribir un libro sobre el caso. Afirmó que Summer McDade tenía problemas de ira y que Joseph había estado sufriendo una enfermedad inexplicable. Aunque la familia de Joseph confirmó que había padecido una misteriosa dolencia y que Summer era muy protectora con su marido, rechazaron la insinuación de Merritt de que ella había contribuido a su estado. Como dijo Patrick McDade: «Creo sinceramente que ella amaba a mi hijo». 11 de noviembre de 2013. El sol abrasador del desierto se cernía sobre Victorville, California, proyectando largas sombras sobre el paisaje árido. Era una mañana tranquila, de esas en las que nada parece fuera de lugar, hasta que un motociclista que tomaba un atajo por el vasto desierto se topó con un descubrimiento sorprendente. Al reducir la velocidad cerca de un grupo de arbustos, sus ojos se fijaron en algo inusual, algo que no pertenecía allí. Se detuvo, se bajó de la moto y se acercó con cautela al lugar. El suelo estaba removido y, al inspeccionarlo más de cerca, vio los restos de lo que parecían huesos humanos semienterrados en tumbas poco profundas. Su corazón se aceleró. No se trataba de un hallazgo fortuito. El descubrimiento pronto se convertiría en uno de los misterios más escalofriantes que acechan el sur de California. En cuestión de horas, las autoridades llegaron al lugar, acordonaron la zona y aseguraron el lugar para la investigación. Los restos fueron identificados como los de Joseph y Summer Mette, una familia que había desaparecido 3 años antes sin dejar rastro. Sus 2 hijos pequeños, Johnny y Joseph Jr., habían desaparecido con ellos y el caso había desconcertado a los investigadores durante años. No había nota de rescate, ni testigos, ni pistas. 2 días después, los expertos forenses confirmaron lo que muchos temían. Las pruebas de ADN verificaron que los restos pertenecían a Joseph y Summer McCabe. La familia había sido asesinada y sus cuerpos ocultos en el implacable desierto. Las autoridades habían creído inicialmente que la familia simplemente se había desvanecido en el aire, tal vez huyendo o desapareciendo voluntariamente. Pero ahora la verdad era mucho más oscura de lo que nadie podría haber imaginado. La causa de la muerte fue un traumatismo contuso. Y lo que era aún más desconcertante era la ausencia de cualquier signo de lucha en su casa. Los primeros informes sugerían que no había habido entrada forzada, ni muebles volcados, ni signos de violencia en la casa. Era como si hubieran desaparecido pacíficamente hasta ese momento. Las autoridades comenzaron a reconsiderar su teoría. ¿Cómo habían sido asesinados los McCabes en su casa sin que nadie se diera cuenta? ¿Por qué no había habido ningún signo de altercado violento?
Y si los habían asesinado en su casa, ¿por qué habían tirado sus cuerpos tan lejos, enterrados en el desierto, a kilómetros de su hogar? La revelación fue un duro golpe. El destino de la familia había quedado sellado mucho antes de que los encontraran en la tierra. Sus muertes no fueron un acto de violencia aleatorio. Fueron deliberadas, premeditadas. Alguien sabía lo que estaba haciendo. Alguien lo había planeado todo. El descubrimiento en el desierto no fue solo un trágico final. Fue el comienzo de un nuevo capítulo en el misterio de la desaparición de la familia McCabe. Cada respuesta traía consigo más preguntas, y el escalofriante giro solo era el comienzo de un largo y oscuro camino por delante. El 5 de noviembre de 2014, la detención de Charles Merritt conmocionó a la comunidad. Fue detenido por detectives del departamento del sheriff del condado de San Bernardino. Acusado de los brutales asesinatos de la familia M. Day, Joseph, su esposa Summer y sus dos hijos pequeños, Johnny y Joseph Jr., cerca de la familia M. Day, habían desaparecido de su casa casi 3 años antes, dejando tras de sí un rastro de confusión, dolor y preguntas sin respuesta. Cuando se descubrió el ADN de Merritt en el interior del vehículo abandonado de la familia, los investigadores comenzaron a reconstruir un escalofriante retrato de traición, codicia y asesinato. La detención de Merritt, socio comercial de Joseph McKay, abrió la veda a todo tipo de teorías sobre el motivo de los asesinatos. La familia había desaparecido sin dejar rastro en febrero de 2010, lo que desencadenó uno de los casos de desaparición más desconcertantes de los últimos tiempos. Durante años, las autoridades se han visto desconcertadas ante el misterio que rodeaba el destino de la familia Mday. Pero con la detención de Merritt, el caso dio un giro oscuro. El 7 de noviembre de 2014, el anuncio de la detención de Merritt conmocionó a la comunidad. Merritt fue acusado de 4 cargos de asesinato y la fiscalía dejó claro que solicitaría la pena de muerte. Las autoridades habían relacionado a Merritt con los asesinatos gracias a pruebas forenses y se estaba investigando el motivo. El equipo de defensa de Merritt presentó rápidamente una solicitud de sobreseimiento del caso en julio de 2015, argumentando que la redacción utilizada por la Fiscalía al presentar los cargos era defectuosa. Sin embargo, esto no sirvió para frenar el curso de la justicia y, en 2016, la batalla legal de Merritt ya se había convertido en un espectáculo. El caso se prolongó mientras Merritt despedía repetidamente a sus abogados e intentaba representarse a sí mismo. Llegó a tener 5 abogados. Su comportamiento errático suscitó dudas sobre su estado mental, pero el tribunal estaba decidido a seguir adelante. Con el paso de los años, las pruebas contra Merritt siguieron acumulándose. Las autopsias de los restos de la familia McCabe revelaron que las 4 víctimas habían sido golpeadas hasta la muerte con un objeto contundente, probablemente un mazo de 3 libras, que fue encontrado en la tumba que contenía los restos de Summer y su hijo. Los investigadores creen que la familia fue torturada antes de ser asesinada. La brutalidad del crimen pesó mucho sobre quienes seguían el caso, especialmente teniendo en cuenta que las víctimas estaban indefensas y habían sido sometidas a una crueldad tan violenta. Los fiscales presentaron su teoría del crimen: la codicia económica. Merritt tenía un problema con el juego y, según la fiscalía, había asesinado al Hapushi, la familia McStake, para obtener dinero. En los días posteriores a la desaparición de la familia, Merritt había extendido cheques por un total de más de $21,000 de la cuenta comercial de Joseph McKay. Después, se fue a jugar a los casinos locales, donde perdió miles de dólares. La fiscalía argumentó que las crecientes deudas de Merritt y su desesperación por conseguir dinero
le habían llevado a cometer los horribles asesinatos. Aunque la Fiscalía había reunido pruebas de los problemas financieros de Merritt, el juicio se retrasó. La decisión de Merritt de representarse a sí mismo provocó más contratiempos, ya que sus maniobras legales paralizaron el proceso. En enero de 2019, el juicio finalmente comenzó en un tribunal de San Bernardino. Ambas partes presentaron sus alegatos iniciales, pero el caso seguiría sumido en retrasos. La duración del juicio pesaba mucho en la mente de los afectados por la tragedia. El impacto emocional en los familiares de la familia Mday era evidente mientras se preparaban para enfrentarse a Merritt en la sala del tribunal. La angustia por haber perdido a sus seres queridos de una manera tan violenta y sin sentido aún estaba fresca. Y los años de espera para que se hiciera justicia habían dejado una cicatriz en la comunidad. A medida que avanzaba el juicio, los familiares leyeron en voz alta emotivas declaraciones en la sala del tribunal. El dolor, la ira y el sufrimiento eran palpables, mientras los familiares hablaban del impacto duradero de la desaparición y el asesinato de la familia McStake. En junio de 2019, el jurado llegó a su veredicto: culpable de todos los cargos. El peso de las pruebas había sido demasiado para que la defensa pudiera rebatirlo. Fue declarado culpable del asesinato de la familia McCabe y el jurado recomendó que fuera condenado a muerte. Esta decisión fue recibida con sentimientos encontrados por parte de la comunidad. Aunque había un sentimiento de alivio por el hecho de que Merritt hubiera sido considerado responsable, también persistía la tristeza. Muchos se preguntaban cómo era posible que un acto de violencia tan brutal hubiera pasado desapercibido durante tanto tiempo. ¿Por qué las fuerzas del orden no habían atado cabos antes? ¿Por qué la desaparición de la familia había sido un misterio durante años? El 21 de enero de 2020, Merritt fue condenado oficialmente a muerte. La decisión del tribunal supuso el último paso de un largo y arduo camino para los familiares de la familia Mday. Aunque la sentencia ofrecía cierto sentido de cierre, el dolor de la comunidad seguía presente. Merritt fue encarcelado en el centro penitenciario Richard J.T. Donovan de San Diego, donde permanecería sin posibilidad de libertad condicional. California había suspendido la pena de muerte en 2019, lo que significaba que la sentencia de Merritt no se ejecutaría de la manera tradicional, pero permanecería entre rejas durante el resto de su vida. El caso no solo había puesto de manifiesto el lado oscuro de la naturaleza humana, sino que también había planteado cuestiones morales y filosóficas que seguirían atormentando a la comunidad durante años. ¿Se había hecho realmente justicia en este caso? ¿Era la pena de muerte la respuesta adecuada a un crimen tan atroz? ¿O simplemente perpetuaba un ciclo de violencia y venganza? Las emociones que rodeaban el juicio eran complejas y las respuestas a estas preguntas nunca serían sencillas. Tras el juicio, la historia de la familia McCabe se convirtió en un símbolo de los efectos duraderos de la violencia en una comunidad. Aunque el caso supuso un cierre para muchos, también dejó tras de sí una estela de preguntas sin respuesta y ambigüedad moral. La muerte de la familia McCabe destrozó vidas. Y aunque la condena de Merritt trajo consigo cierta justicia, las cicatrices emocionales que dejó el crimen no se curarían fácilmente. El caso seguiría siendo recordado como una de las investigaciones de asesinato más trágicas y complejas de la historia reciente, con una pregunta inquietante aún flotando en el aire. ¿Cómo pudo suceder algo tan horrible a una familia que parecía tenerlo todo por lo que vivir? Al final, no fue un criminal anónimo salido de las sombras. El hombre que acabó con la vida de Joseph, Summer, Johnny y Joseph Jr.,
Era alguien en quien habían confiado. Alguien que había formado parte de su mundo. Charles Merritt. No era solo un socio comercial. Era un hombre al que habían acogido en sus vidas y que finalmente también en sus muertes. Y quizás lo más inquietante de todo, la pregunta que seguía sin respuesta, era esta. ¿Cómo pudo un hombre tan cercano a ellos, alguien a quien creían conocer, cometer un acto tan horrible? ¿Cómo pasó de ser un amigo de confianza a un asesino brutal, dispuesto a destruirlo todo por su propio beneficio egoísta? El caso de la familia McDave es un claro recordatorio de que a veces los monstruos no acechan en las sombras ni se esconden en rincones lejanos. A veces son rostros familiares, precisamente aquellos en los que más confiamos. La verdad, al parecer, es mucho más aterradora que cualquier extraño en la noche. Al reflexionar sobre la tragedia, debemos preguntarnos: ¿hasta qué punto conocemos realmente a las personas que nos rodean? ¿Estamos realmente a salvo cuando aquellos en quienes confiamos pueden traicionarnos de las formas más inimaginables? Si esta historia te persigue, si te deja con preguntas, no apartes la mirada. Sigue buscando la verdad. Las respuestas podrían estar más cerca de lo que crees.